Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a poner a dialogar literatura con el fútbol, porque hay muchas conexiones del fútbol con la filosofía, con la misma literatura, con la religión, con los militares, con todo tipo de personas. Les quiero contar que las selecciones de fútbol afiliadas a la FIFA son mayores que los países afiliados a la ONU. O sea, es el fútbol que el patriotismo, que los países que están vinculados a la ONU. Entonces el fútbol tiene mucho que ver también con la literatura, porque Eduardo Galeano, el uruguayo, escribió sobre literatura, Nietzsche, el alemán, habló sobre literatura, Jorge Luis Borges, otro argentino, habló de literatura, Juan Fiorillo, un escritor mexicano también, habló de La Redonda, y así sucesivamente muchos escritores, y entonces pues resolvimos hacer una exposición en la que se trataran los dos temas, el fútbol y la literatura pues abarca todos los posibles, pero pues tal vez uno de los menos aficionados al fútbol fue nuestro presidente Belisario Betancur Cuartas, cuando en el año 86 tuvimos en Colombia la posibilidad de organizar un campeonato mundial de fútbol. Pero él, poco aficionado, más bien un poeta, dijo que Colombia económicamente no estaba en capacidad de financiar las obras de infraestructura que requería un campeonato mundial de fútbol, y que lo que íbamos a hacer era quedar mal, hacer el ridículo, porque pues, uno entiende, Moscú gastó como 12.000 millones de dólares para organizar el campeonato mundial de fútbol. Ahora Qatar se gastó más de 200.000 millones de dólares porque no tenían infraestructura, pero a base de buena inversión, de gran gasto, se construyeron estadios, vías, hoteles, sitios de recreación, de distracción para quienes iban a ver, a pesar de las limitaciones que les impone la religión musulmana, las mujeres que no salgan con mucho escote, que se cubran la cabeza, que los hombres no pueden gritar ni abrazarse efusivamente, porque eso ya es un signo de homosexualismo, y ya eso es castigado con pena de muerte. En fin, muchas limitaciones, pero la plata sí se vio en todas partes. Uno veía un sitio en el estadio con unos sofás, un par de televisores al lado, un apartamento atrás donde podían preparar algo de comer, de beber, hasta de descansar, de estar sentado ahí viendo un partido de fútbol. O sea, el lujo y los gastos extraordinarios. Pero yo quisiera entonces no pues, rendirle homenaje a Belisario, porque hace 100 años había nacido en Amagá, Antioquia, y fue la persona que, pues, hay que siempre comentarios a favor y en contra de la decisión de no haber hecho el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero en cambio sí era buen poeta, un hombre que impulsó la cultura, tuvo problemas con Armero, con la toma del palacio. Dicen que hubo un vacío de poder porque no fue capaz de decidir a tiempo qué hacer, si militarizar el Palacio de Justicia o no, pero bueno, haciendo una evaluación general, el hombre respetó la Constitución, hizo un gobierno no muy exitoso por los problemas que tuvo, pero pasó como raspando una calificación como gobernante. Pero encontré un poema de Belisario Betancur que le hizo como un homenaje a Roberto García Peña, un periodista, director del periódico El Tiempo. El día de su muerte, Belisario escribió este poema. Estaba de embajador en Madrid en el año de 1975. El forajido corazón. Es una manera de epígrafe de Greg.
Ayer tocaron a la puerta cerrada del corazón. Ayer tocaron, nadie salió a abrir. ¿Sería tu voz? ¿Sería mi voz? ¿De quién será ese corazón enfermo, fatigado de vivir? De alguien será, no lo sé decir. En vez de hablar, al viento se le oye en noches gemir. Nadie llama ya a la puerta abierta del corazón. Pregúntenmelo a mí. A Madrid, 1975. Pero como iniciamos en esa introducción al programa de hoy, hay muchas cosas de la relación de los escritores, periodistas con el fútbol. Entonces me voy a leer unos apartes para no equivocarme ni tener la habilidad para tener la memoria suficiente como para guardar fragmentos completos del libro. No tengo esa habilidad. Pero voy a leer una que me parece muy curioso, que es la relación del fútbol con la religión. Y es de Daniel Samper Pisano, muy reconocido como periodista en la investigación y tiene una forma de escribir muy humorística, muy satírica, pero aquí les voy a dar una muestra de lo que escribió sobre fútbol y religión. Lo tituló Dale duro, monseñor. Y lo voy a leer tratando de imitar a un narrador deportivo de un partido de fútbol, como lo quiso hacer el mismísimo Daniel. Muy buenas noches, queridos oyentes de las emisiones en español de Radio Vaticana. Dominus Vobiscum. Os habla el padre Cuauhtémoc Pastoriza, del venerable clero mexicano, para transmitiros la final del Clérigos Cup, la Copa de Fútbol del Vaticano, que se celebrará hoy, Domini Dei, Día del Señor, entre los equipos del seminario Agnus Dei, integrado por futuros sacerdotes de América Latina, y el Mater Purísima, formado por seminaristas de Europa. Como sabéis, la Clericus Cup fue fundada en el año 2007 por el cardenal Tarcisio Bertone y está dedicada a honrar a Dios y a exaltar los valores cristianos a través del deporte. Los católicos creemos que el fútbol puede ser un vehículo de amor al prójimo y respeto al rival, un antídoto contra la mala educación, el racismo y la violencia que se han apoderado de este hermoso deporte. La magia final que enfrenta a seminaristas de dos continentes estará presidida por su santidad el Papa en persona y el árbitro será el eminentísimo sacerdote nigeriano Mabau Katanga. Su condición de africano garantiza la neutralidad del arbitraje. La lengua oficial de la Clericus Cup, como resulta lógico, es el latín. Estáis escuchando las notas de Pange Lingua, himno del torneo, y ahora los equipos rezan un Padre Nuestro y un Ave María antes de que ruede el balón. Comienza el partido, arriba los corazones, sursum corda y que gane el mejor y el más limpio. Los seminaristas latinoamericanos cuentan con 2 estrellas, Dominico Martínez, el centro delantero que lleva la pelota, y Monaguillo de Freitas, aquel que ahora se desmarca por la derecha, Animus Monaguillus, pero Mater Dei acaba de perder el balón por la línea final. Chuta el Santino Ferrari y pasa a la gran figura del Mater Purísima, el alemán Hans Feuerbach, que intenta cabecear, afortunadamente sin éxito. El Santo Padre aplaude a su compatriota en una demostración de simpatía por el deporte ad maiorem del gloriam. ¡Bravo! ¡Bravo, su santidad! ¡Qué hombre tan sabio y tan sencillo!
La pelota es de los seminaristas de Agnus Dei. Preciosa gambeta del Libitum de Ramírez con la típica picardía latina. Pero horror, horroris, ahora resbala y cae el Sacristalina, pero hábil coadjutor y volante argentino. Dos de sus rivales lo ayudan a levantar. ¡Qué bonito! ¡Qué lección de juego limpio y de fraternidad cristiana! Queridos oyentes, recuperan el balón los valientes y jóvenes del Agnus Dei Martínez y de Freitas, realizan una veloz combinación, tuya mía, tua mea, prodigiosa pared, prodigium muris, entran al área, queridos oyentes, atención, da Freitas en posición de anotar, diablos, os pido perdón, ¿qué ocurre? El árbitro Monseñor Katanga ha pitado fuera de lugar. El artículo continúa, pero es muy largo para leerlo en televisión, pero da una muestra del humor con que escribe Daniel Samper, y además manda un mensaje de paz, de serenidad, tranquilidad, no a las barras bravas, no a la violencia, que es lo que queremos. Hay que purificar el fútbol, que sea un deporte para que los hinchas lo disfruten, lo gocen, pero que no lleguemos a esos actos de violencia. Pero aquí encontré otro artículo en que se escribe sobre la relación del fútbol y sobre todo las dictaduras, los generales. Entonces, los generales y el fútbol se llama. En pleno carnaval de la victoria del 70, el general Médici, dictador de Brasil, regaló dinero a los jugadores, posó para los fotógrafos con el trofeo en las manos y hasta cabeceó una pelota ante las cámaras. La marcha compuesta para la selección, para Frente Brasil, se convirtió en la música oficial del gobierno, mientras la imagen de Pelé volando sobre la hierba ilustraba en la televisión los avisos que proclamaban: ya nadie detiene al Brasil. Cuando Argentina ganó el Mundial del 78, el general Videla utilizó con idénticos propósitos la imagen de Kempes, imparable como un huracán. El fútbol es la patria, el poder es el fútbol. Yo soy la patria, decían esas dictaduras militares. Mientras tanto, el general Pinochet, mandamás de Chile, se hizo presidente del Club Colo-Colo, el más popular del país, y el general García Mesa, que se había apoderado de Bolivia, se hizo presidente del Wilstermann, un club con hinchada numerosa y fervorosa. El fútbol es el pueblo, el poder es el fútbol. Yo soy el pueblo, decían esas dictaduras militares. Entonces uno entiende que el fútbol ha sido utilizado por la religión, en este caso por los generales, las dictaduras. Mussolini también fue campeón con Italia a cambio de dar un poco la mala imagen que tenía. Esa es nuestra situación social. El día que se tomaron el Palacio de Justicia, el presidente le dijo a la ministra de Comunicaciones que colocaran un partido de fútbol para distraer ese horror que estaban causando militares y guerrilleros que se habían tomado el Palacio de Justicia. Entonces el fútbol sirve para muchas cosas. Antes yo me acuerdo en mi niñez que uno cogía un balón a patadas en la pared del vecino de al frente hasta que lo acababa, sin que nadie le dijera: chino, quítese de ahí, no rompa más vidrios. No, nadie le decía, para que era un deporte popular, nítido, que se jugaba por falta de escenarios correctos, por jugar en la calle, y cuando lo dejaban, como aquí en Chía, que vienen equipos como Millonarios, Santa Fe, de otras partes del país, a jugar, pero uno va a entrar y no lo deja pisar la cancha. Entonces se vuelve un deporte elitista y caro, costoso. Para jugar un partido de fútbol en una vereda le toca a uno poner día 10 o 20 mil pesos a cada
persona que quiera jugar un tiempo. Voy a leerles un pedazo de otro artículo que me parece importante porque se refiere al arquero, que el arquero es el hombre que más sacrificado, si se gana, es descubierto. Entonces siempre hay que mirarlo de otra manera. Por eso a Juan Sasturain se le ocurrió escribir un artículo sobre el arquero. Voy a leerles unos apartes. De pibe un arquero por o bajo yo, o vos gordo, arco. Pero predomina el descarte o el negociando ir y venir de incesantes arqueros siempre renovados. Es decir, que la vocación pateadora es primeriza, natural, instintiva. La atajadora no. La primera tiene que ver con la ardorosa actividad infantil, la participación directa solo limitada por el grado de iniciativa para correr como un desaforado detrás de la pelota. La arqueridad, en cambio, se vincula a un cierto grado de madurez. El que ataja es porque ha vivido, aunque sea un poquito. Y vivir es tener conciencia de la malaria, entre otras cosas. Trascender el juego y asumir que se puede perder. El arquero apuesta siempre y no tiene empate. Tanto el gordito que se banca las puteadas porque no le salió el habilidoso que venía con la pelota dominada, como el vocacional que la perdió en un lujo y también es masacrado sin piedad. Ambos aprenden de salida eso de el puesto más ingrato. Como el referí, el arquero suele ser bueno cuando pasa inadvertido, cuando hace fácil lo difícil, cuando simplifica. Se repara en él cuando se equivoca y su error no es suyo solamente. Todos los demás lo pagan por él y él paga por todos. Pobre, maneja culpas. La figura en el marco. El arquero está bajo el arco del triunfo, bajo las maderas de la horca, enmarcado, listo para el fusilamiento o el passepartout de la gloria. El arquero es el único protagonista trágico del fútbol. No tiene ninguno de los yeites que suministra el respiro, la borrada ocasional de tirarse un rato a la punta de devolverla rápido como los volantes y delanteros. El arquero no. Los postes son muy finos para esconderse. La red es transparente. No es casual que en los grafodramas de Medrano, aquella memorable tira trágica unitaria de la nación, los motivos deportivos fueran casi siempre protagonizados, agonizados por el arquero. Balinazo en el travesaño, pique en falso, fogonazo de fotógrafo enceguecedor, porque hay una verdad espantosa. Los goles se los hacen al equipo, pero el vencido es el arquero. Y fíjense si no, hay un premio para el goleador, pero no para el hombre del arco. Los goles los hace uno, la valla menos vencida la defienden todos. Que el arquero solo es el hijo de la pavota está demostrado por la iconografía deportiva de todos los tiempos. Los suplementos de los lunes se ufanan en mostrarlos en posición botella de jardín, abrazados a un palo como a un rencor, tomándose medidas para hacerse gorras. Alguna vez, si no es cuando atajan un penal definitivo, se ve a un guardavalla abrazado o abrazador, sonriente o colgado del alambrado. Never, never. El arquero, masoca vocacional, listo para la crucifixión, es además el culpable del no gol y casi siempre el sospechable responsable del gol convertido. Como a Pascual Angulo, la rima, el arquero, la culpa lo persigue. Ese es un artículo que continúa, pero parece un poco largo para leérselos a ustedes, a pesar de que se hacen esfuerzos por hacer una lectura
dramatizada. Bueno, todo esto viene acompañado de una exposición que gracias a la generosidad de la directora de la Biblioteca Bocaviga se va a tener esta semana abierta al público. En esa se van a exhibir unos cuadros sobre fútbol, fotos como esta de James, de un cuadro que hizo Álvaro Barrios, está firmado en original por él, del año 2018. Entonces James aparece como Sebastián, con 7 flechas, como sacrificado, pero es que San Sebastián es como el santo de la gente bien formada, físicamente, atlético. Y entonces por eso la pintó Álvaro Barrios, que es un pintor, un artista barranquillero, pero que ya vive en Bogotá y tiene gracia por San Sebastián y lo ha pintado en diferentes formas, con y sin flechas, pero siempre como un homenaje al varón bien formado. Por eso trajimos esta muestra, pero esta es una sola de unos 20 cuadros que hay sobre fútbol. Fotos con el pibe Valderrama, fotos con unos niños que dicen no a la violencia en el fútbol, con unas pancartas de hace unos 20 años en la Villa Olímpica de Chía, y que tratan de decir no a la violencia. Es un deporte el fútbol, manejémoslo como tal, con respeto, no la violencia ni dentro ni fuera de la cancha, ni en los estadios, ni en los barrios aledaños al estadio, que como en los conciertos de rock salen los muchachos un poco motivados por las malas hierbas y las pastillas y salen a romper puertas, ventanas de todas las casas que encuentran en el camino. Eso no está bien visto y no quiere nadie que un hijo, pariente llegue a la casa sangrando y a punto de ir al hospital. Entonces hay que hacer una campaña contra la violencia en el fútbol, contra las barras bravas y contra los hooligans, que así les dicen a los ingleses que practican ese tipo de violencia en los estadios. Los nacionales quieren invitarlos y les queda muy mal hacer consignas vulgares, groseras, instigar a la barra contra el árbitro. Me acuerdo de una anécdota en Valledupar, que ingresaba el árbitro con sus jueces de línea y la barra del equipo local le gritaba: ¡árbitro! HP, acuérdate que tienes madre. Y pues antes de empezar el partido y ya están comprometiendo al árbitro para que decida seguramente a favor del local, pero eso no se hace. Y los brasileros, antes de cobrar nuestro tiro penal que erramos, acosaron al jugador que iba a jugar, a patear el balón, de tal manera que eso es lo que llaman psicología en la cancha, o sea, todos a una, molestándolo, tomando el balón, untándolo de sudor, indisponiendo a quien iba a disparar el tiro penalti. Y al final resultó efectivo el acoso. El muchacho colocó el balón, pero ya estaba nervioso, estaba angustiado y lo erró. Pero errar es humano, y en el fútbol, cuando uno se enfrenta, el arco parece muy pequeño y el arquero generalmente muy alto y unos brazos larguísimos. Le parece imposible que el balón vaya a las redes. Y eso es terrible. Y ahora los arqueros también engañan a los delanteros. Entonces, como la habilidad del delantero es simular un tiro allá, pero mandar el balón al otro lado, pues los arqueros ya saben eso y entonces simulan que van al lado izquierdo y se botan a la derecha y allá llega el balón. Entonces ya cada vez es más difícil, más complicado anotar un penalti, porque si un penalti a 12 pasos, fácil no, cuando uno está frente al balón es complicado.
es difícil. Son la gente muy serena, muy tranquila, como dice el artículo de los arqueros. Hay que ser maduro para ser arquero, haber jugado mucho para adivinar, para leer el partido, como dicen los comentaristas. Entonces, pues, eso es lo que tratamos de hacer ver. Y otra cosa que me preocupa del fútbol es la falta de vocabulario de los jugadores. Generalmente el jugador de fútbol, ya decíamos en algún momento, que es un vaguito del barrio que se la pasa practicando con ambos pies, tiros libres, penaltis, cabecita, hombro, hacer malabares con la cabeza, y entonces por eso mismo no le queda tiempo de leer, ni a veces ni de estudiar. Prefieren retirarse de la escuela o el colegio porque son tan incisivos en su fútbol que abandonan los estudios. Entonces se encuentra uno que entrevistan a un jugador de fútbol y casi siempre dicen lo mismo. ¿Cómo ves el partido de esta tarde? No, si se nos dan las cosas, vamos a sumar de a 3. Y le preguntan al otro y repite lo mismo. Porque no tienen un vocabulario que les permita organizar frases y a tener una expresión mucho más personalizada, más adecuada para referirse a una jugada, a las incidencias del partido, o calcular un resultado sin que, pues claro, todos los equipos salen a la cancha a ganar porque pues es obvio, uno no va a competir a perder ni a empatar. Algunos estrategas lo hacían, como Gabriel Ochoa Uribe, que metía un gol y hacía un cerrojo que no permitía que el arquero tuviera riesgos. Pero Gabriel Ochoa Uribe, con un plantel súper disciplinado y muy costoso en la época en que el narcotráfico también se metió con el fútbol. Entonces, Nacional América de Cali era un partido en el que se imponían las apuestas de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. Entonces había apuestas, y no de pesos, sino dólares y muchos dólares. Total que se fue el fútbol afectado por ese fenómeno. Estaban jugando, se motivaban, se estimulaban con unos premios muy jugosos y bueno, de alguna forma también los espectadores gozaban de esos partidos tan competitivos. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.
Bueno, vamos a continuar con el tema de fútbol y literatura. ¿Por qué? Porque me parece que la parte de la cultura y el deporte deben como unirse para ser mejores ciudadanos y mejores, diría yo, conversadores del tema del fútbol, para facilitar las entrevistas de directores técnicos, de preparadores físicos, de jugadores y de los hinchas que muchas veces los omiten, pero que tienen una opinión acerca del partido, del deporte, de su equipo favorito, de la forma como se hacen las transacciones en el fútbol. Y hay un libro de un catalán que habla de eso. Entonces habla del Barça, del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester United, del Borussia Dortmund, de los equipos que tienen una nómina súper costosa. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo pagan esas sumas tan extraordinarias si la boleta sí es costosa, pero no reúne tanta plata, ni al estadio le caben más de 70.000, 60.000? En el caso del Maracaná son 100.000 personas que le caben, pero suma uno y no dan las cifras para contratar a un jugador como Mbappé, Messi, Ronaldo, por 120 millones de euros. Y dice uno, bueno, Messi lo trasladó del Barça para el PSG, el Paris Saint-Germain, por una suma también espectacular, pero vale más Mbappé. Entonces comienzan a examinar en el libro cómo se llegan las finanzas. Entonces, por venta de boletas, muy poquito, 5%. Por venta de camisetas, otro 5%. Porque tienen unos estadios que tienen a su vez museos de fútbol. Y entonces hay que pagar la entrada al estadio, hay que pagar la entrada al museo. Si quieren una foto del equipo tomada por uno mismo, pues más trabajoso, más complicado. Si quieren una entrevista con un jugador, también tiene costo. Y ahí no para la cosa. El hecho de que se hagan transacciones de jugadores por sumas tan cuantiosas lo pone a uno a pensar también de dónde sale esa plata. ¿Cómo se repone? ¿Cómo es que ingresó esa plata con que adquirieron al jugador? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Esa plata es para el jugador? No. Es para las instituciones en su mayoría. Es para el equipo. Hagamos un ejemplo. Willington Ortiz, de 14 años, jugaba en Tumaco, y un cazatalentos, un headhunter, como dicen en inglés, va en busca de jugadores habilidosos, fuertes, jóvenes, que puedan integrar un equipo profesional, y encuentran a Willington allá jugando en la playa y dicen, este muchacho puede dar, y le dan $1.000.000 a la familia y lo traen para Millonarios. Por $1.000.000, sí, ¿cuánto es? En este caso, convertido en dólares, serían como $200, por ahí. Y llega el jugador, le pagan una suma a la familia y ya Millonarios se convierte en propietario del jugador. Es casi que cosificar a una persona. Pero ¿qué pasa si el jugador tiene éxito? Goles, para hacer pases gol, no se lesiona con mucha frecuencia, pues es un jugador valioso. Entonces se puede ir al River Plate, al Boca Juniors en Argentina, y ya vale $1.000.000. O sea, de $1.000.000 puede valer 500, 5.000 veces más. Pero puede valer mucho más si pasa del Boca Juniors al Real Madrid, al Barça, al Borussia Dortmund, al Manchester United. Va a valer ya 30 o 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué hace con esa plata? Antes no nada. Instituciones, el que vendía y el que compraba ganaban ambos. Pero después dijeron, no, y el origen del jugador Tumaco no merece que se le dé un campito de fútbol para que los otros también tengan oportunidades. El jugador mismo merece una comisión por esa parte de la transferencia.
Y la ciudad también tiene que merecer algo del origen del futbolista. Entonces esos jugadores de Colombia que han sido transferidos por grandes sumas tienen escuela de fútbol, tienen un campo de fútbol decente, ya hay instructores de preparación física, tienen sitios apropiados para entrenar, para capacitarse y ya pueden ir hasta la universidad. Conocí un caso de una muchacha de fútbol aquí que en Estados Unidos acomodaron el horario de la universidad al equipo con el que jugaba, fue a Madrid, hizo una especialización en Monterrey, hacia día. O sea, dice, si el futbolista quiere, puede capacitar, culturizar. La literatura ayuda mucho para eso. Entonces, uno ve, ¿y cómo valorizan a un jugador? ¿Cómo en el momento de hacer una transacción? Pues a base de esto, de las películas. Entonces, un promotor, un agente del jugador se llena de motivos para decir, mire la habilidad con la pierna izquierda, con la pierna derecha, cómo desborda, cómo apunta goles de tiro libre, con la derecha, con la izquierda apunta de cabeza. Unas habilidades súper especiales. No es egoísta, pasa el balón para que se hagan los goles. Es un habilidoso, es un inteligente, es un hombre que además es juicioso, porque el fútbol no como Jairo Arboleda, que salía de los bares de Palmira a las 5 de la mañana para jugar a las 2 de la tarde en el Pascual Guerrero de Cali. Porque aquí somos así, el que llega en Guayabao llega más inspirado para jugar, y la teoría es que corra el balón. Yo no tengo por qué correr, yo sé para dónde debe ir el balón, en qué momento, pero yo no tengo que ser un atleta para irme hasta la raya y hacer el centro. Y entonces eso nos tiene fregados. Pero un jugador con buenos principios, buenos valores, que no como nuestro Falcao, por ejemplo, que firmó esta camiseta. Falcao es un hombre serio, tiene una estabilidad en su hogar, sus hijos, su señora, y no bebe, no fuma, no monta sucursales. Es un hombre deportista 100%, y lo mismo James. Son tipos que realmente les encanta el fútbol, quisieran jugar, como dicen las cadenas locales, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana jugando fútbol, porque esa es su pasión, esa es su vida. Pero esa pasión también vale en el momento de definir el valor del jugador. ¿Cuánto vale ese jugador que hace tantos goles, no se lesiona? El caso de Luis Díaz, llegó al Liverpool, hizo goles, desbordó, hizo pases gol y se lesionó, no lo dejaron recuperar bien, volvió y se lesionó fuera de las canchas. Falcao y James también han tenido sus lesiones, pero otra de las cosas que tiene el fútbol es mantener vigente a los jugadores. Se lesionó 3 veces de recuperación, pero Falcao fue al médico, Falcao se quitó el yeso, Falcao volvió a entrenar solo, ya entrenó con el equipo, Falcao es posible que juegue unos minutos este próximo domingo, Falcao va a jugar el partido completo, será titular. Mantienen vigente al jugador para que no se deprecie, para que pierda valor. Y eso también hay que mirarlo y observarlo desde la lectura de los libros, de la literatura, de su relación con los generales, los sacerdotes, sociólogos, los filósofos, que hablar de fútbol, cómo se comportan los músculos, en qué momento hacer un cambio de un jugador que se nota cansado. Cuando uno monta en eso es un símbolo de cansancio, ese ya no va a correr más, hay que cambiarlo. Y tienen la sabiduría, el conocimiento, pero era un médico. Tal vez los otros entrenadores han sido jugadores de fútbol y tienen experiencia, pero nos falta más cultura en el fútbol, más literatura y más conocimiento, de tal manera que podamos jugar mejor, entrenar mejor y disfrutar
y hacer que otros disfruten, que otros ya pasamos a ser de unos jugadores habilidosos en la juventud a representar a los adultos mayores a una velocidad que bajó de 50 a 5. Pero existe la afición por seguir jugando, por comentar. En Colombia somos 50 millones de habitantes y todos somos directores técnicos y también abogados, porque aquí para que opinar sobre derecho todos tenemos la habilidad. Entonces no quiero demorarlos más y finalizo invitándolos a la Biblioteca Ocaviga. De lunes a viernes vamos a estar de 3 a 5 de la tarde mostrando la exposición. Invitamos a los clubes de fútbol que vayan, a los colegios que encontrábamos esa motivación porque llegan a la universidad los bachilleres de Chía y no saben qué es un ensayo, qué es un cuento, una novela, no entienden muchas de las cosas, de los términos en que los recibe el profesor, porque nos ha faltado lectura, porque no leemos la diversidad, porque no estamos atentos a adquirir un mejor vocabulario que nos permite expresar no solamente asuntos de fútbol, sino como ciudadanos, reclamar los derechos. Pero la literatura nos enseña, nos da como confianza para expresarnos, en este caso, para comentar, para dar una opinión con mucha... A veces se nos olvidan las palabras para completar la frase y como que queremos desaparecernos. Entonces eso se adquiere es leyendo. Fútbol, literatura, lunes a viernes, biblioteca, algo de literatura. Es todo por hoy, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.